Hola, mi nombre es Víctor Andrés Torres López y pues mi matrícula es 1856663 y yo les voy a hablar sobre aplicaciones ¿cómo se llama? Del perceptrón multicapa, que es el tema que nos tocó. Bueno, vamos a ir a la presentación. Empezamos con las aplicaciones. El perceptrón multicapa, de aquí en adelante MLP, Multilayer Perceptron en inglés, son las siglas en inglés, se utiliza para resolver problemas de asociación de patrones, segmentación de imágenes, comprensión de datos, etc. Aprendizaje a través de la retropropagación. El aprendizaje ocurre en el perceptrón cambiando los pesos de las conexiones después de cada elemento se procese, basado en la cantidad del error en la salida comparado con el resultado esperado. Bueno, la comprensión de datos es una de las aplicaciones en las que puede usarse el perceptrón multicapa. Considérese un MLP de 3 capas, una de entrada, una oculta y la de salida. La capa de entrada está formada por n neuronas, la capa oculta por m neuronas, que de hecho m es menor a n, y la capa de salida posee n neuronas al igual que la capa de entrada. Se entrena dicho MLP para cuando se le dé como entrada un vector de datos x1, x2, xn, x cualquiera, devuelva ese mismo vector con m datos como salida. Con ello estamos enseñando al MLP a transformar un vector de n componentes en uno de m componentes. Recordemos que m era menor que n, y a recuperar el vector original a partir del vector comprimido. Una vez que el MLP está entrenado, se procede de la siguiente forma: compresión. Para comprimir los datos utilizamos un MLP de 2 capas, la de entrada con n neuronas y la de salida con m. Los pesos de estas 2 capas son los de la capa de entrada y oculta respectivamente del MLP que entrenamos anteriormente. Descompresión. Para descomprimir los datos utilizamos un MLP de 2 capas, la de entrada con m neuronas y la de salida con n. Los pesos de estas 2 capas son los de la capa oculta y la de salida respectivamente del MLP que entrenamos anteriormente. El MLP no conseguirá, al menos normalmente, un error nulo durante el entrenamiento, por lo que se trata de un sistema de compresión con pérdidas. Obviamente, cuanto mayor queramos que sea el factor de compresión, más error se cometerá. Bueno, ahora vamos a reconocimiento de números, que es otra aplicación que se puede utilizar del MLP. Es posible entrenar un perceptrón multicapa para que reconozca un número presente en una imagen de entrada gracias a la librería sklearn en Python. Para ello se puede utilizar la clase MLP Classifier y el dataset MNIST, no sé cómo se pronuncia, MNIST. Ahora veremos un ejemplo más útil de la aplicación. La arquitectura de este ejemplo. Para este ejemplo hemos usado un perceptrón multicapa con una capa oculta. Como entrada recibirá 56 bits, que son la trama con el dibujo de cada carácter. Imágenes de 7 por 8 píxeles. Su salida será la letra de las 26 del alfabeto latino común que más se aproxime al patrón de entrada. O sea, el que dibuje si se aproxime más al dibujo. Por tanto, la arquitectura de la red es similar a la siguiente. Y aquí nos muestra una imagen de la arquitectura, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Como vemos, las capas están totalmente conectadas. La capa oculta puede tener números indefinidos de neuronas ocultas. Por defecto se usan 56 neuronas ocultas, tantas como neuronas de entradas y bits de los patrones. Este número puede modificarse, aunque en números muy bajos puede que no lleguen a un error suficientemente pequeño, y números muy altos puede dar lugar al sobreajuste, como hemos visto. Todas las salidas devolverán un valor en menos 0.5, 0.5. La que más se acerque a 0.5 será la que reconozcamos. Dice que el éxito de la red no solo depende de lo bien entrenada y diseñada que esté, aunque esto es sin duda un factor fundamental, sino que también depende en gran medida de la forma de escribir del usuario. La red está entrenada con un conjunto de ensayo que contempla las 26 letras del alfabeto latino, escritas en mayúscula con la grafía más extendida. Cada persona escribe de una forma particular. Algunas de esas peculiaridades la red puede recogerlas gracias a su capacidad de generalización, otras no. Por ejemplo, los modelos de ejemplo para la Y y la Z son estas, ¿verdad? Estos modelos que aparecen ahorita en pantalla. Durante los ensayos con usuarios no familiarizados con el sistema, se introdujeron variaciones de estas letras. Por ejemplo, venían y escribían la Z y, por ejemplo, tiene un palito en medio y literalmente te quita el palo y te reconoce nada más la Z. Esta pues dibuja como que una Y, pero no alcanza a dibujarla completa y la reconoce como X, porque no la dibuja bien. Y abajo ya dibuja un poquito mejor la Y y ya te reconoce la Y.
que ya no está tan torcida como la X, ¿verdad? Ahora, segmentación de imágenes. De la necesidad que surge de la identificación y clasificación de imágenes en teléfonos móviles basadas en el contenido de las mismas y teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, pues sería deseable crear una infraestructura genérica que sea capaz de reconocer imágenes. Más que nada, pues la estructura que nos muestran aquí, pues es la que pues, se utiliza más en celulares para identificar las imágenes que tiene que procesar. Por ejemplo, aquí se ve cómo empieza con el servidor, que es la computadora, saca las imágenes, extrae características de las fotos, entra a la red neuronal, encuentra las características y el peso, las manda directo al... les pone nombre, les pone los datos, todo eso, y ya con el MLP pues se pasa al móvil y ya ves ahí la imagen, ¿verdad? Identificas la imagen del móvil. Ejemplo de perceptor multicapa. Aquí vemos un pequeño ejemplo ya de todo, que dice: problemas el perceptor multicapa en un escenario de clasificación como el del Titanic. Cuando el Titanic, que es el barco que se hundió. Dice: comenzamos cargando el dataset, especificando las características a considerar en el análisis. Vamos a restringirlas a sex, class y embark down, y a crear los conjuntos de entrenamiento y prueba. Más que nada, esto es como que el inicio del código que vamos a utilizar para poder hacer la MLP, que nos va a decir el escenario del Titanic un poco, o sea, algunas cosas de eso. Dice: importamos el algoritmo, lo instanciamos y entrenamos. Y aquí está el algoritmo y es el valor que nos da a todos. Dice: confirmamos en el resumen mostrado que por defecto la capa oculta se crean 100 neuronas. Necesitas 100 neuronas artificiales para crear esta cosa. Comprobamos el score con los mismos datos utilizados en el análisis y con los datos de prueba. Y confirmamos que no estamos sobreentrenando el modelo. La precisión es semejante en ambos conjuntos de datos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por poner atención.